Entonces, hoy vamos a seguir con nuestra serie de cómo leer la Biblia. La vez pasada, hace 8 días, hablaron de algo muy importante, como unos aspectos a tener en cuenta antes de empezar a leerla. Entonces, entre esos aspectos estaban, ¿cuál es el propósito de la palabra? La misma Biblia nos dice cuál es el propósito, que es conocer a Jesús para tener vida eterna. ¿Ok? Toda la Biblia está hablando de Él, toda la Biblia está hablando de Jesús. Vieron un video muy chévere que mostró Ricardo acerca de todas esas historias que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, dando como una sombra de lo que iba a venir, que era Jesús. ¿Ok? Y también vimos que la palabra es espíritu y es vida. La Biblia es un libro especial, es un libro realmente diferente. Todos los libros que leemos son intelectuales, poéticos o, bueno, no sé, otros géneros. Pero este libro que nosotros tenemos, que se llama la Biblia, es un libro espiritual. Y eso es muy importante entenderlo. Antes de empezar, quisiera hacer un mini debate acá. Quiero que me digan... esta pregunta suena rara, pero piénsenlo, analícenlo. Quiero que me digan, ¿Superman vuela o no vuela? ¿Quién tiene una opinión acerca de eso? ¿Quién es experto en Superman? ¿Sí? Pues yo me imagino que sí, la verdad, o sea, uno lo ve volando, ¿no? Pues sí, obvio, sí. Por eso, o sea, es una ficción, entonces no vuela. ¿Alguien tiene otra opinión? Nadie, o sea, todos dicen que Superman es una ficción y no vuela. Ese es como el ya fin del debate. Pues, aprovechando que tengo un micrófono, Dale. pues, según cómo nos lo ha mostrado, sí, sí vuela, porque uno de los poderes, según los cómics y todos los creadores de Superman, él tiene ese superpoder. Entonces Superman sí vuela. Ok. Yo digo que no vuela porque son efectos especiales, ¿no? Entonces, Son efectos especiales. Hugo. En los cómics no hay efectos especiales y vuela. Así que yo creo que en la ficción sí vuela. Pero es un libro. ¿Alguien más quiere opinar acerca de Superman? ¿Vuela o no vuela? Bueno, les dejo ahí como esa duda y ya van a saber por qué esa pregunta tan rara. Bueno, entonces vimos unos aspectos antes de leer la Biblia. Ahora vamos a ver qué hay que hacer o qué unos tips cuando ya queremos leer la Biblia. Lo primero es entender cómo está dividida la Biblia. Entonces, la Biblia está dividida en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la historia de la creación, la historia del pueblo judío, Moisés, los profetas, y Jesús dijo que todo esto, Moisés y los profetas, estaban hablando de él. ¿Ok? Eso es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios. ¿Alguien sabe quién escribió los evangelios? Los discípulos, los apóstoles. Yo también pensaba que eran los apóstoles, o sea, Jesús escogió 12 y yo pensé que habían sido 4 de esos 12. No, exacto, eso es muy importante saberlo. Entonces tenemos el evangelio de Mateo, que él sí fue uno de los 12. Él también es llamado en la Biblia Leví y era un cobrador de impuestos. Este evangelio que está escrito por él, está escrito para una mente judía. Él lo escribió pensando que todos eran judíos. Entonces está pensado como en un lenguaje que un judío podría entender súper fácil. Luego encontramos el evangelio de Marcos. Él no era uno de los 12 discípulos de Jesús. Él era discípulo de Pablo. En las cartas de los Hechos habla más acerca de Marcos.
Y este evangelio sí está dirigido a una audiencia gentil, o sea, gentiles son los que no eran judíos. Está hablando como para que los que no eran judíos entendieran lo que Marcos vivió o escuchó acerca de Jesús. Luego tenemos el evangelio de Lucas, que fue también el que escribió el libro de los Hechos. Este Lucas era médico. Y estos dos libros tienen una dedicatoria especial hacia alguien que se llama Teófilo. Ahí yo encontré que no se sabe realmente si era una persona o era como un simbolismo, porque la palabra Teófilo significa como amigo de Dios. Entonces podría ser como esto va dirigido a los amigos de Dios. Y lo que hizo Lucas fue pegarse una investigada así súper brava. Él tenía una muy buena educación, él era médico. Entonces él se pegó, mejor dicho, la entrevista a todos los personajes y reunió por una forma muy ordenada la historia de la vida de Jesús. En este evangelio encontramos el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección. O sea, es una historia, la narración de Lucas es muy, muy detallada y es desde el nacimiento, todo su ministerio, la muerte y la resurrección. Y por último está el evangelio de Juan. Este evangelio también es uno de los 12 discípulos. Juan era el discípulo amado. Y este evangelio es supremamente espiritual porque está lleno de palabras de Jesús. O sea, Juan, hay unas versiones que cuando habla Jesús está como en color rojo. El evangelio de Juan es un montón de color rojo, así, rojo, rojo, rojo. ¿Ok? Entonces, hace 8 días preguntaron algo muy interesante que era, estamos hablando que la palabra es espiritual. Y Nata preguntaba, pero ¿y entonces cómo alguien que no cree, como un ateo, va a recibir? O sea, uno cómo hace para, si es espiritual y él no cree, pero en cierta forma nosotros en algún momento éramos incrédulos. Por eso, o sea, voy a cómo ejemplificarlo de esta forma. Jesús trajo la vida por medio de su palabra. Él fue como el origen de la vida, ¿ok? Él se la dio a los discípulos y los discípulos empezaron a escribir y a hablar esa palabra. Es como ¿cómo se dice? Como una cadena. Entonces esa palabra le empezó a dar vida a otras personas. ¿Cómo? Si en algún momento cada uno de ellos eran incrédulos, así como nosotros. Lo que pasa es que por eso es tan importante siempre hablar las palabras de Jesús y no nuestra opinión, no decir yo creo, pues es que a mí me parece, porque es que si Jonathan es un incrédulo y yo ya creí y le hablo palabra de Dios, esas palabras están transmitiendo espíritu, por eso es algo invisible, pero es demasiado real. Entonces él no necesita tener el espíritu ya para que funcione algo, sino que como yo sí estoy hablando las palabras y él las está escuchando, el Espíritu está obrando en él. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces más o menos así es que obra. O sea, por eso no importa si es incrédulo, si nosotros hablamos la palabra, el Espíritu va a orar, va a convencerlo y ya está en esa persona si se decide por Jesús o si decide rechazarlo. Entonces, en ese aspecto es que la palabra es espiritual y así funciona. Y si nos fuéramos para atrás a ver quién trajo esa espiritualidad, por así decirlo, pues fue Jesús. ¿Ok? Entonces, como para entender esa parte. Ahora sí, entonces entendiendo esta división, yo casi nunca uso diapositivas y me enredo, pero bueno, ahí está lo de los evangelios que les decía ahorita. Y ahora sí, cuando ya cogemos nuestra Biblia, entendiendo cómo esta división, el primer tip o lo primero que deberíamos hacer es orar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. La palabra es espiritual. Entonces, si nosotros oramos, antes de este taller vimos la importancia de la oración, y si nosotros le decimos, Señor, revélame tu verdad, porque uno puede leer de una forma intelectual
y por eso es que cada iglesia, cada cultura puede entender la Biblia de mil formas. Pero si nosotros oramos y le decimos, Señor, hoy voy a abrir la Biblia por primera vez en un año, en 10 años, en mi vida, por favor revélame tu palabra, el Espíritu va a orar para que nos revele su palabra. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es orar, pidiendo que Jesús sea el que nos revele su palabra, ¿ok? Ese es como el primer tip que todos deberíamos seguir. Luego, oramos. Y hay gente que tiene la costumbre, porque así nos lo han enseñado, porque la palabra, como nos dicen que es espiritual, creemos que espiritual es lo mismo a magia o a el horóscopo, no sé. Entonces, listo, ya oré, Señor, revélame tu palabra. Y entonces la abrimos y, bueno, lo que caiga ahí, y no se puede. O sea, imagínense si leemos rin, rin, renacuajo, y abrimos y muy tieso y muy majo. Pues, ¿qué? O sea, muy tieso y muy majo, ¿qué es? Nada, o sea, nos perdimos de toda la historia, que no sabíamos si rin, rin era tieso, si era majo, si era rin, rin. Así funciona la Biblia también, o sea, la Biblia también tiene un orden, aunque a veces pareciera que no, claro que sí, la Biblia tiene un orden. Y las ediciones que le han hecho nos ayudan a, pues para no tener que leer desde Génesis, aunque sería lo ideal, pero si alguien no está como muy familiarizado con los términos o con... ¿Aquí todos son cristianos? ¿Somos cristianos? ¿Sí? Bueno. Aún así, siendo cristianos, a veces hay libros que son súper tediosos de leer, pero entonces... Y si no tenemos ese hábito de la lectura, deberíamos escoger un libro, entonces un libro pequeño, una de las cartas, Timoteo tiene como, la primera tiene como 5 capítulos, es súper cortico y es un tremendo libro. Pero escoger un libro y leerlo en orden, y leerlo como conscientes, porque también a veces nosotros hacemos una lectura como de barrido, no sé, como zombie. Y como que ya, no, a mí me pasa, que ya voy como en la 3.ª página y estaba pensando, era en la mosca y yo no sé, y como que leí 3 páginas y no las digerí realmente. Entonces, tener un orden, pero ser conscientes de lo que estamos leyendo. Si hay una palabra que no entendemos, usemos un diccionario, la buscamos, porque hay palabras que a veces nos parecían como familiares, pero al final uno dice, pues no tengo ni idea qué significa esta palabra. Usar otras versiones, o sea, otras traducciones de la Biblia también es súper importante. Hay traducciones que nos aclaran muchas cosas, que se complementan unas con otras. Entonces, tener un orden es súper importante. Si no tienen ese hábito, empiecen con un libro corto. Si ya van teniendo un hábito de lectura mejor, un evangelio es un muy buen libro para empezar. Y la Biblia, también en las ediciones que le han hecho, tiene unas cosas que se llaman referencias. No sé si saben que uno va leyendo y dice abajo como Génesis 1 del 3 al 4, como pequeños fragmentos, concordancias o referencias, sí. Eso también nos ayuda. O sea, tener un orden no significa que no podamos saltarnos, digamos, a un diccionario o a mirar entonces por qué ahí habla de Génesis. Y cuando nosotros leemos de esa forma, va a ser una lectura mucho más sincera y como mucho más digerible, por así decirlo. A mí me cuesta mucho leer la Biblia, pero yo empecé a leer el Nuevo Testamento y no llegué como hasta Jueces y ya no pude más porque el Antiguo Testamento, perdón. Y el Nuevo Testamento o sea, como que yo fui leyendo el Nuevo Testamento y cuando Jesús explicaba algo del Antiguo, me iba para el Antiguo y era muy chévere. O sea, Jesús vino a revelarnos todas esas cosas que a veces no entendemos en el Antiguo Testamento. Entonces, empezar por el Nuevo Testamento es una muy buena ventaja para nosotros, que no somos judíos por lo menos.
Em, Leamos por favor Lucas 24. Del 25 al 27. Alguien que me ayude, porfa. Dale, Johnny. ¿Quién? Ah, dale, Nicolás. Lucas 24 Del 25 al qué? al 27. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok. Entonces, este es Jesús hablando con dos personas en el camino de Emaús, después que él había muerto. Y estas personas dijeron como, estaban ahí como todas acongojadas y Jesús les dice como, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Y ellas todas, pues usted luego de dónde viene o qué, no sabe lo que pasó, que la persona esta, el maestro que decía que era el Mesías, lo mataron. Y él les dijo, ¿cómo así? O sea, lo mataron, pero es que eso ya estaba escrito. Porque o sea, ¿cuál es el problema si es que no saben que eso ya estaba escrito? Y les abre las escrituras y les muestra. O sea, tremenda clase de Jesús mostrándoles todo el Antiguo Testamento. Mire, aquí está hablando de José, pero José soy yo. Aquí está hablando. El video que les puso Ricardo hace 8 días, si no lo han visto, lo vamos a compartir nuevamente igual. Entonces Jesús mismo dijo que todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, estaban hablando de él. ¿Ok? Entonces, primer paso, orar. Segundo paso, escoger un libro y tener un orden. Y el tercer paso, súper importante, es escudriñar. Lo que les decía, tener un orden no significa que no podamos parar, releer, buscar un diccionario, buscar otras traducciones. O sea, si vamos a leer un libro de la Biblia y sabemos la importancia de esto, tenemos que ser como muy conscientes de no hacer una lectura, sí, como mediocre y como por marcar tarjeta, como que, entonces somos cristianos y, yo no he leído la Biblia y entonces prefiero leerla de afán porque de pronto hoy me va mal en el día. No, pues si está de afán, no la lea, pero llegue a la noche a leerla con calma, como con la importancia que se merece. Entonces, es súper importante. Releer, y algo muy importante, que es como lo que quiero que hoy nos llevemos de esta enseñanza, es que seamos humildes ante la palabra. Nosotros a veces, vayan buscando Mateo 10:15 mientras les hablo. Mateo 10:15. Nosotros a veces queremos, sí, conocer a Jesús y escudriñarlo, y eso no está mal. Es más, ya vimos que ese es el propósito de la palabra, escudriñarlo y conocerlo. Pero a veces escudriñamos de una forma como con tanta lupa y como con tanta cosa, que cada palabra entonces queremos saber el significado en arameo, en hebreo, en griego y esta traducción y no sé qué, y nos pegamos unas enredadas, que eso no está bien. Les voy a decir por qué. ¿Quién puede leer Mateo 10, versículo 15? Dale, Johnny. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma y Gomorra que para No, aquella ciudad. Mateo 10, 15. Sí. Ay, perdón, entonces la embarré acá. Bueno, voy a leerlo acá y ya les digo qué versículo es. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Yo anoté que era Mateo 10:15, pero Marcos 10:15, ok. Busquemos Marcos 10:15 para corroborar, porque esta parte no quiero que queden dudas. ¿Sí? ¿Lo puedes leer, Lee?
dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ok, estas son palabras de Jesús. Para ustedes, ¿qué sería recibir el reino de Dios como un niño? Alguien que quiera, Nicolás, dime. Pues yo puedo pensar que recibirlo como, o sea, los niños son curiosos y los Sí. niños, cuando digamos uno le dice que el morado es verde y si ellos no saben que es morado, pues ellos se van a creer que es verde. Entonces yo pienso que recibir la palabra de Jesús como un niño es entender que lo que él me está diciendo es la verdad, no ponerlo en duda. Y no solo eso, sino seguir conociendo como, venga, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es esto de verdad? O sea, Ok. yo pienso que es eso. Sí, te entiendo. Los niños tienen una cualidad que es lo que tú acabas de decir, que es como esa facilidad para creer todo de manera muy fácil y sin... O sea, si acá hubiéramos hecho este debate con niños, si Superman vuela o no vuela, para ellos, o sea, es obvio que vuela. O sea, ellos no van a ponerse a pensar, pero es que en un cómic, pero es que son efectos especiales, pero es que si es ficción o no es ficción. No, o sea, Superman vuela. ¿Qué le pasa? O sea, es que es obvio. Superman vuela. Esa seguridad es la que nosotros debemos tener ante la palabra. Y ante la palabra me refiero a que, o sea, Jesús, ya sabemos cuál es el propósito, que tengamos vida eterna, que Jesús es misericordioso, que Jesús es amor, que Jesús es justicia. O sea, todo lo que vino a enseñarnos, o sea, Jesús vino, se sentó con las prostitutas, les predicó, les dijo, no van y no pequen más, pero yo no las voy a juzgar. O sea, con un amor. Y a veces nosotros empezamos a leer la Biblia, es como para buscar, no, pero, ay, muestre a ver cuándo sí yo puedo pegarle a la prostituta, porque es que es como raro, o sea, ella lo merece, o sea, ella es pecadora. Es como si yo le dijera a un niño, venga, leamos este cómic de Superman. Entonces Superman dice, matemos a las mamás para salvar el mundo. Pues los niños van a decir que eso no es Superman. Ese no es Superman. O sea, me está hablando de otra cosa. Pero nosotros a veces sí decimos, no, Jesús dijo que sí había que juzgar. Y como que a nosotros sí nos gusta juzgar, entonces usamos la palabra para empezar a juzgar. Y ahí es cuando empezamos a hacer algo que se llama malinterpretarla, acomodarla para nuestro propio bien. Y eso está muy mal. Por favor, busquemos, Jason, dale. Un micrófono para Jason. Uno. Yo creo que otra característica del ser como niño es que a los niños, a ver, le puedo poner una sopa de espinaca y no se la quiere comer, ¿sabes? Yo soy el padre, pero eso yo sé que es bien para él. Y así a él no le guste, así él llore, él siempre va a volver a refugiarse en su padre porque tiene confianza plena en él. A veces lo que falta es esa confianza de acercarnos al Padre y que siempre que tengamos la aflicción, la dificultad, la prueba, todo ese tipo de cosas, siempre volvamos al Padre y no nos metamos a buscar la solución en otro lugar. El niño siempre busca al Padre, así el Padre lo discipline, así el Padre sea duro con él a veces. Sí, entonces yo creo que es otra característica chévere de entender cómo es ser como niño. Claro que sí. Y es que a veces nosotros pensamos que ser como niños es ser bobos, o sea, creemos que los niños son bobos y lo que decía un poco Nicolás, ay no, este color es azul y no, es amarillo, pero entonces el niño, no, embobémoslo, digámosle que es azul y qué chistoso cree que es azul y no, nos burlamos de los niños y creemos que ser como niños es ser eso, ser tontos y que nos metan los dedos a la boca y es todo lo contrario, o sea, es lo que decía Jason, si nosotros conocemos a nuestro Padre y alguien nos quiere embobar y alguien nos quiere decir, venga, vamos y, no sé, caigámosle a esta vieja y venga, la emborrachamos, pero usted no es cristiano. Ay, sí, pero, o sea, eso no pasa nada.
O sea, ¿eso tiene sentido? Superman le diría a un niño, venga, emborrachémonos, pero yo después voy a salvar el mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Pero nosotros a veces sí creemos que con Jesús, como nos ama y como Él tiene misericordia de nosotros y esa palabra que dice que nosotros podemos venir todas las veces a pedirle perdón. Entonces a veces usamos eso, no para entender su amor tan grande y su misericordia, sino para burlarnos de Dios. Para decir, pues hoy voy a tener sexo con esta vieja, voy a ser infiel, voy a meter drogas y mañana le pido perdón. Y la palabra dice que Él nunca se va a acordar de mis pecados. ¿La palabra dice eso? Claro que dice eso. Pero nos estamos burlando de Dios. Nos estamos burlando de Dios porque, listo, digamos que lo hacemos. Vamos, nos metemos droga, lo que sea, y mañana tengo en la mente que mañana sí voy a pedirle perdón y ya no lo voy a hacer más. Y si estamos metiéndonos drogas y nos morimos ese día. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la misericordia y la gracia de Dios. O sea, no podemos burlarnos de Dios. No podemos burlarnos de Dios y no podemos permitir que alguien nos venga y nos diga, venga, Superman dice que eso no pasa nada. No, Superman es Superman y Jesús es Jesús. O sea, Jesús va en contra de la infidelidad, Jesús va en contra de las drogas, Jesús va en contra del maltrato. O sea, debería ser demasiado obvio. Es que para un niño yo estoy seguro que es demasiado obvio si le decimos, no, pero Superman a veces, él cuando se pone el traje y las gafitas, él sí le gusta irse a emborrachar. Un niño va a decir, ¿qué le pasa? O sea, Superman no hace eso ni loco. Jesús tampoco y nosotros no podemos permitir que eso entre a nuestra vida, que esos pensamientos tan relajados entren a nuestra vida. Por favor, busquemos 1 Corintios 7:29. Y alguien que lo lea, si se puede en una versión actual, sería estupendo. Primera de Corintios 7:29. Uy, espero no haberme equivocado con esta cita. ¿Alguien tiene una versión actual? Lina, dale, un micrófono para Lina. Dice, lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Ok, esto está en la Biblia de todos, ¿no? ¿Puedes leerlo otra vez fuerte? Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Ok, aquí quienes estamos casados, levanten la mano. Ricardo, ¿cómo es que es tu nombre? David y Diana. Ok, la Biblia está diciendo que los que estamos casados, como ya no hay tiempo, deberíamos portarnos como si no lo estuviéramos. ¿Lo está diciendo la Biblia? ¿O ustedes qué entienden de esto? Hay que leer el contexto. Ok. Muy bien. ¿Qué quiero ver con esta cita? Digamos que primero, según lo que hemos visto, bueno, digamos que orar. No hay que hacer eso que acabamos de hacer porque este versículo podría ser demasiado. A mí en un grupo de WhatsApp de mi familia, un primo me lo mandó, o lo mandó a la familia, así como súper subrayado, y decía como, amén, amén, amén. Claro, porque uno lee esto y dice, o sea, la Biblia está diciendo que los casados nos portemos como solteros, básicamente. Entonces, según lo que hemos visto, entendiendo cómo se divide la Biblia, este fragmento está en una de las cartas de Pablo que le escribió a los Corintios. ¿Ok? Primero hay que entender que no es palabra de Jesús, es Pablo. Que Pablo es Pablo, ¿no? Pero, o sea, tenemos que ubicarnos en dónde acabamos de leer esto. Es una carta que le escribe a los Corintios. ¿Ok? Si somos humildes y somos como niños, como lo que acabamos de hablar, de una
vamos a tener esa actitud que todos tuvimos. O sea, como que, o sea, esto está raro. O sea, es lo que les decía antes, es como si yo le doy un cómic a un niño de Superman y le digo, bueno, Superman dice que hay que matar a los buenos. El niño va a decir como, no, o sea, aquí hay que entender un poco por qué Superman está diciendo eso. Entonces, aquí hay que entender un poco por qué Pablo está diciendo esto. Puedes leer el versículo 1 de ese capítulo 7, Lina, porfis. Dice, en cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes de que es mejor no tener relaciones sexuales, hasta ahí. Ok, sí, no importa, está ahí. Lo importante es que Pablo está diciendo, en cuanto a lo que ustedes me preguntaron en una carta que yo recibí de ustedes acerca de las relaciones sexuales, entonces, no nos vamos a concentrar en todo el capítulo, ojalá lo puedan leer ustedes en la casa y hacer como el ejercicio, pero los corintios le mandan una carta a Pablo haciéndole ciertas preguntas. Una de esas preguntas es acerca de las relaciones sexuales, ¿ok? Y Pablo empieza como a responder esas preguntas que la iglesia de Corintios le hizo. Y si leemos todo el capítulo y entendemos y vemos el contexto, que fue lo que todos dijeron, no, hay que ver el contexto. Básicamente, como para hacerles un resumen, pero les repito, guarden esa cita y estudienla ustedes en la casa, que es muy chévere hacer ese tipo de ejercicios. Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es que si uno está casado, debe preocuparse más por agradar al Señor que por agradar a su esposa. Más o menos eso es el consejo. No está diciendo, si usted está casado, no, viven la vida loca y vuélvase soltero. No, está hablando de, si usted está casado, listo, léanlo todo de verdad. Está diciendo, no, bien que estén casados está súper bien. Pero si están casados, no se les olvide el Señor, o sea, vivan como si no estuvieran casados, pero en el sentido de la preocupación por Jesús, no porque, no estoy casado, entonces me pego todas las viejas que yo quiera y bueno, no, Pablo está diciendo, si usted está casado, está bien que esté casado, pero por favor no olvide a Jesús, o sea, su matrimonio es importante, pero imagínese que no estuviera casado para que se concentre en el Señor Jesús. Entonces ahora sí ya tiene más sentido, ¿no? O sea, ya un niño diría, sí, ese sí es Superman. Ya entendí. Eso pasa con muchos pasajes de la Biblia. Quiero que hagamos como este mismo ejercicio. Por favor, enumerémonos del 1 al 3, empezando por Lina. Listo, entonces reúnanse todos los unos, todos los dos, todos los tres, por favor. Y busquen Mateo 18, del 15 al 17. ¿Y qué vamos a hacer? La van a leer. Esta es palabra de Jesús y habla, ahí tiene el título, dice, ¿cómo perdonar al hermano? Jesús está dando como una serie de pasos para el perdón entre hermanos, entre cristianos. ¿Ok? Léanla, analícenla y quiero que al final cada grupo me dé como una conclusión. ¿Listo? Tienen 15 minutos. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es el grupo número 1? Aquí, 2 y 3, ok. Empecemos, bueno, los últimos serán los primeros, empecemos con el 3. Grupo número 3, ¿qué nos quieren compartir de la lectura, por favor? Un micrófono para el grupo número 3. Todos estábamos dando diferentes, digamos, aportes
Y como conclusión, pues siempre nos vamos a la palabra, porque pues uno muchas veces, digamos, entiende una cosa, pero siempre hay que escudriñar y pues entender. Y pues lo que vemos acá es que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces ahí lo primero que debemos ver en el contexto es que está hablando de alguien que ya, de dos personas que ya son creyentes, ¿sí? O sea, ya están en la vida de fe, son, pues digamos hoy en día nosotros como cristianos, ¿no? Y dice que si alguien peca contra, o bueno, le hace algo malo a uno de nosotros tenemos que llamarlo y decir, ven hermano, sí, has fallado en esto, sí, como que estuvo mal esto, o sea, llamarlo a solas, ¿no? Pero eso es como también mirábamos lo de exhortarlo, lo de reprenderlo, pues como cristianos debemos hacerlo. Y dice que si esa persona, si hace caso, pues nosotros lo hemos perdonado, lo hemos ganado. Y más, sí, como también para Dios, porque ya de pronto esa persona como que guardará, no sé, rencor o algo contra nosotros, sino ya esa persona pues está bien con nosotros y pues con Dios también. Y dice que si no hace caso, entonces dice que pues llama a otras dos personas como que sean testigos, ¿sí? Porque si ya no hace caso, entonces como llamar a la iglesia o a alguien más para que no sé, como que oren por él, no sé, no. Okay. Pues no lo dice ahí, pero pues pienso yo. ¿Tú piensas que es como para que oren por él? Sí. Ok. Y lo exhorten también. Sí. Ok. Y, o sea, ¿y cuál sería la conclusión? ¿Os llegaron como a alguna conclusión de esa lectura? Exhortar al hermano. Que peca contra sí, nosotros. exhortarlo. Ok. Y ese sería el proceso. Primero a solas, luego con dos para que oren y también lo exhorten. Sí. Y dale, Jason. Y pues aquí nos hacían también un aporte muy importante y muy chévere, y es que esto lo está diciendo Jesús. Entonces sabemos que antes alguien la embarraba y lo ponían en la palestra pública a pedrelo de una vez, ¿sí? En cambio aquí está llevando unos pasos, un proceso, a pesar de que dice que repréndalo, que me parece a mí que es algo que no tiene que ser suavecito, está haciendo un proceso muy pedagógico a la hora de tratar con el hermano, de llevarlo otra vez a la verdad. Muy bien. Eso que acaba de decir Jason y que fue como lo que concluyeron es súper importante, porque en el Antiguo Testamento cada cosa estaba como súper estipulada. O sea, si tu hermano, no era como si tu hermano peca, sino todo estaba así. Si tu hermano te roba una vaca, entonces tienes que hacer esto y el hermano, pero si la vaca la matan, entonces era muy, muy específico con cada pecado y con cada castigo, por así decirlo. Acá no está hablando de qué pecado, si fue pequeño, si fue grande. Esto que está diciendo Jesús es súper revolucionario para esa época, súper revolucionario, porque ellos tenían todo un orden para las cosas. Si él te comió esto, entonces haz esto, pero si la comida era verde, o sea, eran súper detallistas. Yo estoy diciendo cosas bobas, pero para que me entiendan. Pero Jesús vino a decir algo súper revolucionario. Si tu hermano peca contra ti, y da como un cierto proceso, pero no dice qué tipo de pecado, no dice si fue grande, pequeño. Entonces eso es súper importante. Entonces muchas gracias, grupo 3. Un aplauso para el grupo 3, por favor. Grupo 2, queremos oír sus conclusiones, sus aportes. Como a la conclusión de que tenemos que exhortar a nuestro hermano, pero hacerlo con amor, o sea, llevando un proceso, haciendo, bueno, pues si no pudo conmigo, entonces llamo a 2 personas, y si no pudo con las 2 personas, definitivamente pues con la iglesia, y o sea, así como teniendo en cuenta el proceso para que él se dé cuenta que lo que hizo está mal, pero que yo no voy a coger como, o sea, no voy a agarrar el rencor y, ay, es que ustedes son, sí. Entonces, y la otra fue que si lo vamos a perdonar, tenemos que perdonarlo de verdad, y no podemos quedar como con esa idea de que, uy, pero es que usted sí se acuerda cuando pecó contra mí, y o sea, y en otras versiones dice, si hace algo malo, no necesariamente si peca contra ti, sino tenerlo en cuenta y tener como ese amor de Dios y reflejarlo. Esas 2 conclusiones están muy bonitas, o sea, hacerlo con amor, como con ese proceso, y si lo perdonamos, que sea genuino. Ok, súper bien.
Un aplauso para el grupo 2, por favor. Y el grupo 1, por favor. Pues nosotros tenemos como conclusión similar dentro de lo que vimos en cuanto a la exhortación. Sí, dijimos como, pues no es como si regañar a la persona o algo así, sino con amor. Y cuando pues pensamos como en hacerlo con amor, ¿sí? Pues lo relacionamos con predicarle a la persona. Entonces, si la persona falló, ¿sí? Pecó contra alguno de nosotros, ¿sí? Entonces como que predíquele, ¿sí? Si no se arrepiente, llame a otro y vuélvale y le predica, ¿sí? Inclusive hasta llegar a la iglesia, ¿sí? Después de eso veíamos como una referencia que hay en Deuteronomio, en donde pues si hay 2 testigos para que se haga como el juicio, ¿sí? Entonces ahí más adelante pues dice que porque donde hay 2 o más reunidos, ahí está el Señor. Entonces ahí es donde pues va a venir el juicio, ¿sí? O pues para vida o para muerte, pero pues es la forma en la que nosotros obtenemos el perdón de Dios y también pues perdonamos al hermano. Bueno, un aplauso para el grupo 1. Cami, Lina, por favor. Cami. Yo no voy a hacer una conclusión, es que tengo una pregunta. Dale. O sea, bueno, después de que dice que si no escucha la iglesia, entonces tómalo como gentil o republicano, o publicano. Republicano. Entonces como que no entiendo ahí, o sea, es como que lo dejemos como perder, o sea, como, pues no me escucho, chao, o como. Muy, muy, muy buena pregunta. Nata, ¿qué vas a responder? ¿Quieres? Ok. Y nos bautizamos y tenemos... Pues gentil y publicano veíamos que era una persona cobradora de impuestos, ¿sí? Pero publicano. Publicano, sí. ¿Y gentil? Gentil es como la persona incrédula, ¿no? Entonces finalmente acá dice al principio, más si no te oyere, toma un si él te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, súper genial, lo volvió otra vez. Sin embargo, si no, listo, 2 personas, 3 personas, si no, entonces pues la iglesia, y finalmente dice, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil publicano. Entonces es decir que este man no cree en lo que realmente se habla en la iglesia, ¿sí? Para mí es eso. Entonces, si no recapacitó con lo que yo le estoy diciendo, con lo que los hermanos le están diciendo y la iglesia le está diciendo, no es un creyente. Ok, muy bien. Nicolás, dale tu aporte. Ya seguimos. Yo pues dale. también quiero responder como a esa duda, y es que pues ahorita nosotros estábamos hablando que digamos perdonarlo, exhortarlo sería como predicarle, ¿no? Entonces, siguiendo como ese hilo que nosotros estábamos llevando, yo pensaba que tenerlo como gentil y público, o sea, hay que recordar que, pienso, ¿no? Que le estaba hablando en ese momento a sus discípulos, ¿sí? Y digamos a los discípulos les dice que prediquen, que se dediquen a predicarlo. Entonces, yo pensaba que, digamos, tenerlo como gentil y publicano sería como tener a alguna persona normal, ¿sí? Porque yo, digamos, a las personas normales les predico a veces sí, a veces no, cuando se da, cuando no se da. Entonces, yo pensaría que tenerlo como gentil y publicano es como, bueno, pues ya dejarlo en su rollo y yo igual voy a seguir, porque después nos dice que cuántas veces he perdonado a mi hermano, pues 70 veces 7. Entonces, yo pienso que es como, bueno, pues ya dejarlo en su cuento, pero sí como seguir teniendo ese proceso, como si seguirle predicando y eso, pienso. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Con el micrófono, por favor.
Yo no sé si en qué contexto están los gentiles y publicanos. O sea, si en realidad, no hablemos de un cristiano, sino de la época. No sé si ellos no se hablaban con ellos. Porque si como cristiano uno pues dice, no, pues entre más pecador, pues más debe aceptar a Dios, por lo que me dice la Biblia. Pero no sé en qué contexto está. Ok, muy buen punto. A ver, esto está hablando del perdón, ¿ok? Antes Jesús les habla una parábola sobre la oveja perdida, antes de lo que acabamos de leer, y le dice que él se alegra más por esa que se perdió y que la recuperó, que por las 99 que no se descarriaron, ¿ok? Eso es lo que está antes. Después de lo que acabamos de leer, habla de otra parábola que se llama Los dos deudores, y habla también del perdón. Había un señor que debía mucha plata, pero mucha plata, y a la persona que le debía le dijo, tranquilo, usted ya no me debe nada. Y esa misma persona salió ya toda feliz, libre de su deuda, y se encontró otra persona que le debía muy poquita plata. Y él también le dijo, no, ten misericordia, y es que no puedo pagarte. Y él, que había acabado de recibir ese perdón tan gigante, tan impagable, tuvo el descaro de decirle, ábrase, yo no sé cómo me va a hacer, pero me paga esa plata. ¿Ok? Tengamos esos dos contextos en mente. Entonces, Jesús, primero, todos estamos de acuerdo que están hablando de cristianos, de creyentes. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿ok? Somos cristianos. Entonces, hagamos de cuenta, Brian peca contra mí. Brian me saca la lengua y eso es un pecado que a mí me pone mal. Entonces, yo voy y a solas le digo, Brian, necesito que hablemos. Es que a mí me parece que tú pecaste contra mí y tú eres mi hermano y eso está mal. Él puede tener dos puntos: arrepentirse y decir, ok, estoy mal, perdóname, y según esto yo lo tengo que perdonar de corazón, como acaban de decir de allá. La otra opción es que él me diga, no te quiero perdonar. Ese no te quiero perdonar también tiene dos puntos. Uno puede ser porque no se le da la gana y él sabe que está mal, pero no se le da la gana, o sea, estoy rebelde, estoy RBD. Otro puede ser que él me diga, yo no lo voy a perdonar porque yo estoy en lo correcto. Puede ser otra opción, porque ¿qué tal que yo vaya y lo reprenda y le diga, oiga hermano, usted no me ha vuelto a dar el diezmo y a mí me hace falta la plata? Eso es una reprensión, pero él podría decir, oiga, o sea, ¿diezmo de qué? O sea, yo a usted no tengo que darle ningún diezmo. Ahí está la importancia de los dos testigos, porque yo entonces digo, este man no me da el diezmo. Vengan, ustedes dos que también son cristianos, vengan y me ayudan a reprender a este man. Oiga, que me dé el diezmo. Vuelven las dos opciones. Si él está en lo correcto, ustedes dos testigos me van a terminar reprendiendo a mí. Oiga, usted nos vino a exhortar a este man, más bien usted no sea descarado, o sea, vea, la palabra dice que el diezmo no, o sea, usted no tiene que exigir un diezmo. O si yo soy el que estoy bien, entre los tres vamos a decirle a nuestro hermano, venga, que sí, que vea que está en pecado, que vea, mire la palabra. Entonces hay otras dos opciones nuevamente. Él se arrepiente o yo me arrepiento si yo era el que estaba mal. O que ninguno se arrepienta, así esté yo mal o él mal. Y entonces la Biblia dice ahí, ve con la iglesia, más gente. Vengan el grupo de jóvenes, lo mismo. Entre más gente es más sabiduría de la palabra, más conocimiento, más testigos. Y lo que decían acá también, o sea, donde hay dos, ahí está Jesús y Él nos va a revelar qué es lo que está pasando realmente a través de la Escritura, obviamente. Vuelve, todos venimos aquí. No, venga, oiga, que usted está en pecado, hermano. Y Él dice, no.
Entonces dice, ahí está el punto. Ténganlo por gentil y publicano. Esta palabra suena, pareciera que dijera, si ya hizo esos 3 pasos, que se joda. Pareciera que dijera así. Pero volvamos a recordar lo que estamos aprendiendo hoy. La humildad de la palabra. Jesús va a decir que se joda antes de habernos dicho, ojalá que esa oveja perdida venga a mí. Jesús jamás va a decir que se joda, jamás en la vida. Miremos qué hizo Jesús con los publicanos, la pregunta que hizo Cristian, que hizo Brian. En la época de Jesús habían publicanos y habían gentiles. ¿Qué hizo Jesús con esas personas? Busquemos por favor Lucas 19. Alguien que lea desde el versículo 1 y yo le voy diciendo hasta dónde. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Ok, para ahí un momento. Estaba pasando Jesús y aparece un personaje que se llama Zaqueo. Y él no es un publicano solamente, es el jefe de los publicanos. ¿Ok? Sigue, porfa, Nata. Y rico, ¿no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Para ahí, por favor. Entonces, hagamos de cuenta otra vez el ejemplo. Brian ya no se arrepintió ni conmigo, ni con 2, ni con toda la iglesia. Yo lo voy a tomar como un publicano, entonces como un Zaqueo. Y si nosotros como cristianos vamos a querer ser como Jesús, entonces si yo voy un día pasando y me encuentro a Brian, yo no le voy a hacer, ábrase este man publicano, hijo, no se arrepintió nunca, ¿no? Perro. Jesús, ¿qué hizo con el publicano? Dijo, camine a comer. Fue astuto, fue misericordioso. Ahí acabamos de leer, todo el mundo dijo como, ¿qué le pasa a Jesús juntarse con? O sea, todos ustedes podrían decir, ¿qué le pasa a Sebastián juntarse con Brian después de reprenderlo y de que no se arrepintió? O sea, Sebastián es muy tonto. Pero muchas de las enseñanzas que Jesús nos manda a hacer, a veces pareceríamos tontos. Poner la otra mejilla parecería de tontos. Perdonar hasta 70 veces 7 parecería de tontos. O sea, si Brian me hizo eso una vez, como que listo. Pero si me la hizo 70 veces 7, van a decir como, oiga Sebastián, usted sí es como que muy tontico, no se la deje montar. Pues soy tontico, pero es que soy cristiano y estoy llamado a eso. Entonces, sigamos. Jesús lo invita a comer. Que en ese tiempo, comer con un publicano era un acto de intimidad súper fuerte, súper fuerte. Bueno, todavía hoy lo es, o sea, irnos a tomar un café con alguien es como un compartir bonito, pero no se compara. Sigue Nata, porfa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, entonces creo que ahí nos responde muy bien cuando un hermano peca contra nosotros,
y no se arrepiente, lo que nosotros debemos hacer es buscar la manera, o sea, tomarlo por gentil y publicano, si es en cierta forma lo que decía Nicolás y lo que decían Nata, a la final usted no es creyente, a la final usted no creyó, pero no por debajearlo, sino para preocuparnos, para decir, pucha, este man no se arrepintió, o sea que todavía no tiene a Jesús. ¿Cómo hago para que él venga a Jesús otra vez? ¿Cómo hago? Venga, lo invito a comer, venga, hablemos, venga. 70 veces 7 si me toca. Y ahí volvemos a la humildad y a ser como niños. No es que entonces saquemos una calculadora y ¿cuánto es que yo llevo perdonando? Esto se refiere a que es todas las veces que sea necesario. No es un número. No es llevar las cuentas, ¿cuántas 70 veces 7 voy? No. Y a veces escudriñando la palabra, eso es lo que nos pasa. Por eso les decía, a veces la escudriñamos tanto que entonces sí sacamos la calculadora, ¿cuánto es 70 por 7? Estas son las veces que tengo que perdonar. Y uy, ¿cómo escudriño la palabra? No, o sea, es ser como niños y decir 70 veces 7 significa lo que sea necesario. Jesús actúa así con un publicano, ¿cómo yo no voy a actuar así con un hermano? Por eso él después les dice la parábola, o sea, ustedes han sido librados de un precio que no podían pagar, de una deuda que no podían pagar, no podían, y yo los libré de esa deuda. No vayan a ser tan descarados de que si alguien viene y les pide perdón, ustedes digan de malas, yo vine con uno, con dos, con la iglesia, de malas, publicano y gentil. No, o sea, eso no, eso es mal interpretar la Biblia y realmente pareciera, pero por eso les dije estos tips hoy tan importantes, porque si nosotros oramos, si nosotros llevamos un orden y sobre todo si somos humildes ante la palabra, es que esa es la forma más real de no malinterpretarla. O sea, la pregunta que hizo Cami fue genial, ¿qué es tomarlos como gentil y publicano? ¿Que se abran? Pues entonces pensemos, Jesús les diría que se abran, Superman le diría que se abra. No. Eso hizo con los publicanos. ¿Saben qué hizo con los gentiles? Levante la mano el que es gentil. Nos adoptó, nos perdonó, no éramos judíos y sin embargo vino y dijo, si usted cree en mí, es salvo. Pero Señor, yo la he embarrado mucho. No importa, venga, no peque más, venga, búsqueme. A los publicanos los amó, a nosotros nos ama. Entonces, el tip más grande que yo les puedo dar para leer la Biblia es que en serio seamos humildes ante la palabra y seamos como niños, no nos pongamos a sobre estudiarla y ahí, no, pero publicano viene del verbo no sé qué y del griego si sé más. No, o sea, ahí vemos que hay en otras porciones Jesús cómo se comportó con los publicanos, con los gentiles, ahí mismo en la Biblia. Ahí mismo, o sea, nosotros somos gentiles, pero ahí mismo en la Biblia hay una parte que una mujer le dice, Señor, cura, sana a mi hija que hay un demonio que la atormenta, era una cananea, era una gentil, no era judía. Y él le dice como, no, primero Israel, primero mis hijos, no le puedo botar el pan a los perros, sino tengo que alimentar a mis hijos. Nosotros éramos esos perros, todos los gentiles. Y ella va y le dice, Señor, así sean las migajas, pero con eso me basta. Y él le dice, tremenda fe, vete, tu fe te ha sanado y tu hija ya está sanada. Y la hija fue sanada, ella siendo gentil. Entonces, leamos la Biblia conociendo a Jesús, pero realmente conociéndolo, no buscándole esas ganas de buscar el versículo que nos ayude a pecar. No, todo me es lícito. No, todo me es lícito, ¿para qué? O sea, nosotros tenemos que ser como Jesús, o sea, y como niños, no podemos ser tan tontos de creer que
nos drogamos y somos cristianos, de que le pegamos a la gente y somos cristianos, de que hacemos bullying y somos cristianos. Eso no tiene ningún sentido, no concuerda, no es Jesús, no es un cristiano no hace bullying, un cristiano no le pega a nadie. Al contrario, un cristiano pareciera ser bobo, un cristiano va y dice, venga, pero es que usted la embarró contra mí, pero venga, camine, nos tomamos un café, vea, su espíritu. Entonces, oremos y nada, pidámosle siempre al Señor que nos lo ayude a conocer. Ese es el propósito de la Biblia, eso vimos hace 8 días. Bueno, para terminar, antes de orar, nosotros encontramos como un estudio de la Biblia que queremos hacer. Es un estudio para leer toda la Biblia y nos pareció súper chévere porque está muy bien organizado, o sea, no lo hicimos nosotros, está en internet. Antes de orar les voy a mostrar el video. La idea es que esto es para leer la Biblia en un año y nosotros vamos a hacer como un grupo, o Ricardo va a hacer como un grupo en una aplicación que se llama Telegram, que es como un WhatsApp. Pero bueno, después les vamos a explicar muy bien, es que yo no sé bien cómo sería lo del Telegram. Pero vean este video y más o menos esto es lo que quisiéramos hacer entre todos. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio, luego acerca del regreso de Israel del exilio, y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio.
Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús. Ok. Obviamente esto es como una ayuda, ¿no? Cada quien puede leerla a la mejor manera o como quiera, por así decirlo. Pero pues sabemos que no es tan fácil, nos pareció chévere este plan, tiene esos videos que les van a uno como explicando, tiene unas divisiones en esos 16 capítulos que ahí hablaban en el video como chéveres. O sea, es como para hacerla más amigable, pero no es como el método para entender, no. El método para entender es ser humildes y conocer a Jesús y eso el Espíritu Santo es el que obra. Estos son solo herramientas. Entonces igual les vamos a ir como contando, no es una obligación obviamente, vamos a hacer un grupo para los que quieran y la idea es que todos los días vamos a decir, bueno, hoy vamos a leer estos capítulos, vamos a seguir como ese orden que ellos tienen que, vamos a empezar un capítulo nuevo, entonces vean este video para entender, no sé qué. Es como una herramienta, ¿ok? Entonces ahí les vamos a contar cuándo vamos a hacer el grupo y los que quieran, pues nos dicen y lo hacemos entre todos.